gracias y le cedo la palabra a Paco Jiménez, que nos va a explicar un poquito más en detalle las herramientas 2.0. Si tenéis algún tipo de dudas, preguntas, al final de la jornada sobre la una haremos un turno de preguntas para aclarar cualquier duda. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Me llamo Paco Jiménez, soy el director general de Encamina, y cuando se me presentó la oportunidad de realizar esta ponencia, pues tiré de memoria y me acordé que la di hace 2 años. En una jornada similar, pues expliqué lo mismo que voy a explicar hoy. Y lo primero que pensé, bueno, pues cojo aquella ponencia y la rehago, la actualizo y la reutilizo. Esto de cortar y pegar, pues se nos da muy bien a todos. Pero revisándola me di cuenta que no hace falta actualizarla. Es decir, aquello mismo que conté hace 2 años es perfectamente válido para una buena parte de las empresas que hoy están todavía sin haber dado los pasos necesarios para ponerse al día en el tema que hoy nos ocupa, que es el del mundo 2.0. Entonces, lo que os voy a contar, hay quien ya lo sabe hace mucho tiempo y hay quien ya se ha puesto a dar pasos hace mucho tiempo. Con esto os quiero decir que si nos dormimos, probablemente nuestra competencia no lo esté haciendo y a lo mejor estamos perdiendo oportunidades de negocio importantes. ¿Qué va a consistir? Pues bueno, voy a daros un pequeño repaso a algunos de los usos, no todos, que podemos hacer de las redes sociales y del 2.0 en la empresa. Por parte de la empresa como tal o por parte de los profesionales que formamos las empresas, que al final, pues bueno, dejamos de ser la parte más importante de las empresas, ¿no? Las personas. Voy a hacer un pequeño repaso de dónde estamos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? Muchas empresas están, como acaba de comentar, todavía en el escaparate. Tengo una web donde cuelgo mis productos, donde presento mi empresa, quiénes somos, dónde estamos, contacto, y esta es mi presencia en Internet. Y esto hace mucho que no es así. Con esto estamos utilizando todavía los teléfonos de góndola aquellos de hace 30 años. El mundo ha cambiado, y ha cambiado muy deprisa. Ya no basta con tener un escaparate en Internet, ya no basta con comunicar solo tú, intentando lanzar mensajes y pretender que el receptor recoja el mensaje y lo asimile. Ya no existe esa forma de comunicar. Existe, pero no funciona, o no funciona tan bien como las nuevas formas de comunicar en las cuales nos vamos a mover. Ya no funciona la publicidad tradicional, o funciona, pero está empezando a haber otro tipo de publicidad, otro tipo de comunicación de la empresa hacia sus clientes. Nos estamos encontrando todos los días con vídeos virales que nos están llegando y de repente marcas se posicionan de forma radical con una campaña donde los principales actores son los usuarios, no es el machaqueo de mensaje. Entonces todo esto tenemos que pensar en cómo puede cambiar. Este gráfico es muy antiguo, pero es muy curioso y bueno, algunos ya lo habréis visto. Es un gráfico de audiencia televisiva. Y es un buen gráfico de audiencia televisiva medido en un servidor de Internet, en el servidor de Twenty. Esto es el partido España-Italia, semifinales de la Eurocopa de Suiza. Ahí podéis ver el tráfico en los servidores de Twenty. Twenty, para quien no lo conozca, es la mayor red social española. Ahora ya está superada por Facebook, pero bueno, es donde están todos los jóvenes por debajo de 16 años. Y cada vez más gente, cada vez más mayor. Pues todos están ahí. No hablan por teléfono, no se escriben mails, no chatean, todo lo hacen en Twenty, casi todo. Muchas de las cosas que digo son mentiras, así que cuestionarlas, no todo, ¿vale? Si veis el tráfico, podréis ver que durante el partido, el tráfico
es estándar. En el descanso la gente se va a 20 y empieza, es la punta azul hacia abajo y está comunicando. Cuando acaba el partido, empieza la prórroga, la gente vuelve al ordenador, y cuando empiezan los penaltis la gente desaparece de internet para volver cuando han acabado los penaltis. Twenty está compitiendo con, no sé quién dio este partido, no sé si fue la primera, está compitiendo con la primera. La gente no ve la tele o compite con este tipo de herramientas. Lo que os quiero decir es que probablemente si eso es ahora, si eso fue hace 3 años, imaginaos ahora. Supongo que todos estáis al día, ¿no? Ahora ya, cuando vemos un telediario, os invitan a ir a su página de Facebook y a su cuenta de Twitter, a compartir, a elaborar, a conversar con ellos. Hace 3 años no ocurría, hace 3 años ya ocurría esto. Ahora los medios se han puesto al día, pero hace 3 años ya estaban compitiendo con las redes sociales como Twenty. Por eso os digo, esto ha cambiado. Esto no son opiniones, son datos reales. Esto lo presentó Ícaro Moyano, director de marketing de Twenty, ante una pregunta de su director de tecnología que le dijo: ¿qué pasó ayer? El director de tecnología era un sueco y le dijo: ayer España le ganó a Italia. Dice: no, ¿qué pasó en internet? Que hay este gráfico tan extraño. Sí, que España le ganó a Italia. Esta búsqueda de Google es de ayer. Si busquéis en Google programa electoral PSPV 2011, todo lo que sale es referido al PP. Pensar, bueno, este es un mercado electoral, como otro cualquiera, faltan 15 días para las elecciones, y, ostras, qué listos son los del PP, o qué desatendido han dejado esto los del PSV, no lo sé. Pensar en vuestra empresa. ¿Qué pasaría si alguien busca vuestra empresa en Google y encuentra vuestra competencia? ¿Creéis que no van a darle una oportunidad? ¿Creéis que no van a entrar a ver si vuestra competencia hace mejor o peor lo que vosotros decís que hacéis muy bien? Yo, cada vez que conozco a alguien o a alguna empresa que me interesa, le voy a Google a buscar qué dice Google de ella, o cuáles son sus referencias. Ahí veis lo que dice Google del programa electoral del PSPV. El programa electoral 2011, Partido Popular Comunidad Valenciana. Programa electoral PP, programa electoral... Ostras, qué duro tiene que ser eso, ¿eh? No estoy jugando a nadie. Aquí, probablemente, en el PP han hecho un trabajo para apuntarse los tantos y cuando alguien busque PSPV se encuentre con esto. Pues bueno, pues cambia esto por Encamina. Imagínate que pongo Encamina, mi producto estrella, y sale mi competencia anunciándose a mi cliente. Uf. ¿Me debería de ocupar o me debería desentender? Pensar en vuestro negocio si os deberíais de desentender o ocupar. Ya hemos visto que todas estas herramientas compiten por los medios tradicionales. La gente está cada día más conectada. La gente, todos, cada vez tenemos más herramientas en los móviles, tabletas, se ve la televisión con el PC o con el portátil o con el iPad en las rodillas. Todas estas, bueno, lo de los medios más tradicionales, tipo periódicos, etcétera, bueno, es increíble, ¿no? Es increíble que las noticias, el asesinato, vamos, la muerte de Bin Laden fue titular en el periódico, pues no sé si fueron 36 horas después del primer tuit, de que alguien dijo: han matado a Bin Laden. 36 horas después se publicó en un periódico. Estamos en otro mundo, la inmediatez es importantísima. Nos movemos cada vez más rápido. Lo de Twitter es increíble. Twitter, bueno, una herramienta que, para que no os conozcáis, es como enviar SMS al mundo. Es muy simple esto, lo de enviar SMS al mundo. Es mucho más complejo, pero bueno, para que entendáis es simplemente decir: estoy aquí escribiendo esto. La mayor parte de las noticias aparecen primero allí que en ningún otro sitio. La mayor parte del conocimiento se puede reclutar allí. Lo de Bin Laden aparece allí. Si os recordáis aquel avión que amerizó en el Hudson,
La foto que se publicó en todos los periódicos la hizo un tipo con un móvil y la colgó inmediatamente con un tuit. Es decir, esta es la inmediatez de lo que está ocurriendo hoy. Vivimos, claro, hay negocios más rápidos, para entender la comunicación sea especialmente necesario estar a la última, ¿no? Pero bueno, supongo que cada uno de nosotros en nuestros negocios tenemos unos ritmos, tenemos que pensar que las cosas están yendo más deprisa de lo que iban hasta ahora. Tenemos que tomar decisiones a veces con mucha rapidez, por lo tanto estar informados es importante y comunicar también, ¿vale? Antes hablábamos, ya no estamos en el mundo de yo comunico, los demás escuchan, yo digo, este es mi producto, este es mi servicio, creo que es el mejor, ¿no? La gente pregunta, la gente pregunta y no te pregunta a ti, le pregunta a otro usuario, le pregunta a tus clientes, le pregunta a todo aquel que puede darle alguna información. La mayor parte de los clientes son mucho más receptivos a la opinión de un conocido que a la publicidad, pero mucho más receptivos no hablamos de un poco más receptivos, órdenes de magnitud. No sé si el impacto de la publicidad está ahora sobre el 14% y el impacto de una recomendación está sobre el 70 o el 80%. Yo me creo lo que me diga mi mejor amigo, porque mi mejor amigo es de confianza. Si mi mejor amigo ha utilizado los servicios de determinada empresa y me dice que son buenos, son buenos. Si esa empresa me dice en su publicidad, en su comunicación, que son buenos, pues bueno, ¿qué me van a decir? Es lo que espero que me digan, que son buenos, ¿no? Entonces, tenemos que saber que se está hablando de nuestras marcas, de nuestras empresas, de nuestros profesionales y de nosotros. Y tenemos que participar de esa conversación. No podemos dejar que los demás hablen de nosotros sin ser conscientes de que se habla de nosotros y sin participar en esa conversación, ¿vale? Por eso es tan importante esto. Y compartir. También es algo de lo que cada vez es más importante. Hasta ahora, el factor clave de conocimiento era la retención del conocimiento. El que retenía el conocimiento era el más capaz, el más influyente, el más poderoso. Esto está cambiando. No, mentira, esto ha cambiado. Ya no es el más influyente, el más poderoso el que retiene el conocimiento, el que más sabe. Lo es el que más comparte, el que más entrega. ¿Por qué? Porque de repente se convierte en un proveedor de información valiosa y eso le reputa, le da visibilidad, le da marca personal, lo está convirtiendo en un referente y eso es muy valioso, ¿vale? Entonces hay que compartir, hay que, bueno, estoy diciendo hay que dar todo lo que uno sabe, pero probablemente sí que hay que tener una estrategia para difundir aquella información que para los demás, nuestros clientes, pueda ser valiosa y que a nosotros nos reputen y nos den visibilidad.